en el libro de Segundo de Samuel, el capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 18. Les ofrezco disculpas por la molestia de mi garganta, pero en estas batallas con estas gripas y virosis se vuelven rebeldes, pero quedan las molestias en las gargantas, pero no vamos a dejar de predicar el evangelio por eso, pero sí se torna a veces un poquito incómodo cuando uno está hablando en público y esa tos y esas cosas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, para los que no tengan una Biblia, pueden mirarla en las pantallas y ahí aparecen las escrituras. Versículo 18 en adelante, dice: después hubo otra batalla contra los filisteos en Gob. Mientras peleaban, Sibecai de Usa mató a Zap, otro descendiente de los gigantes. Durante otra batalla en Gob, el Anán, hijo de Jair de Belén, mató al hermano de Goliat de Gat. El asta de su lanza era tan gruesa como un rodillo de telar. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 filisteos eran descendientes de los gigantes de Gad, pero David y sus guerreros los mataron. Amén. Vamos a continuar con nuestro tema de estos miércoles acerca de venciendo los gigantes. Y esta noche quiero proyectar o enfocar acerca de una de las realidades más grandes que nosotros enfrentamos a diario y tal vez donde radica el foco de todos nuestros conflictos, de todas nuestras batallas, de todos nuestros problemas, de todos nuestros defectos, etcétera, etcétera. Y tiene que ver con nuestra naturaleza humana. Luego entonces, para darle un título y que siga correspondiendo en esta línea, hoy quiero hablar de el gigante o los gigantes de la carnalidad, Y he tomado esta palabra que hemos leído porque hay un cuadro interesante. Y es que en este pasaje se menciona una batalla permanente contra unos gigantes. Hay unas palabras claves. Allí en la versión 60, por ejemplo, habla de otra segunda guerra, otra vez guerra, otra guerra. En la Nueva Traducción Viviente dice, hubo otra batalla, hubo otra batalla, hubo otra batalla. Y esto me da pie para decir que esta es la realidad de nuestra naturaleza, y es que todo el tiempo estamos batallando. Usted de repente logra superar alguna situación en su vida y aparece otra, y supera esa y aparece otra, y supera esa y viene otra, y pareciera que es interminable nuestras batallas y nuestros conflictos que están dentro de nosotros mismos y que nos acompañan en el transcurso de nuestra existencia. Y con base en ese cuadro de estos gigantes que David y sus guerreros derrotaron, que dice, y vino uno y luego vino el otro y luego vino el otro, inclusive dice que uno de esos era hermano de Goliat. ¿Quién sabe cuántos hermanos más pudo haber tenido Goliat? Bueno, la Biblia menciona uno aquí, y también lo dieron de baja los soldados del ejército de David.
Pero es para poner un punto de referencia al respecto de la insistencia y de la continuidad de nuestras batallas. Así que quiero hablar de esto. No sé si se me va el tiempo y tenga que en otro miércoles continuar para no tener que correr tanto, porque creo que este punto nos interesa. Entonces decía, y lo voy a volver a repetir, las batallas permanentes del creyente son con su propia naturaleza. Debemos recordarnos en esta noche, porque no es algo que usted no sepa, que el mayor nivel de dificultad para usted no está afuera, está dentro de usted mismo. Las mayores batallas que un ser humano tiene que librar es consigo mismo. Recuerdo uno de los consejos que aparecen en las cartas de Timoteo. Pablo está escribiéndole a Timoteo, uno de sus hijos ministeriales que ahora estaba ejerciendo un ministerio pastoral. Y las cartas de Timoteo tienen que ver con eso, con una serie de consejos que Pablo le está dando a Timoteo, que tiene que ver más con la conducta, no solo la conducta ministerial, sino su propia conducta. Y uno de esos consejos, Pablo le dijo a Timoteo: tenga cuidado de usted mismo. Tenga cuidado de usted mismo. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, etcétera, etcétera, porque esa es una realidad. Seguramente más adelante podamos citar ese versículo, pero lo voy a tomar también dentro de la introducción. Santiago, el apóstol Santiago hace una pregunta por allá por el capítulo 4, entiendo, 3 o 4, perdón mi inexactitud en este momento, que dice: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes mismos? ¿De dónde vienen? Vienen de ustedes mismos. Nosotros los seres humanos, hermanos, somos generadores de conflictos. Por alguna razón el Señor escribe en la palabra: bienaventurados los pacificadores. ¿Recuerdan ese mensaje del Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores. Y por algo hay otro texto que dice: busca la paz y síguela. Y dice otra parte: en lo que dependa de usted, haga lo posible de estar en paz con todo el mundo. Escúcheme, suena un poquito lamentable decir esto, pero la verdad es que los seres humanos somos generadores de conflictos. Muy generadores de conflictos. Demasiado. Nosotros generamos conflictos todo el tiempo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien aquí lidera personas? Nomás en la casa, en la familia, en cualquier escenario, en cualquier esfera, los seres humanos somos gente complicada. Porque hay en nosotros una naturaleza, que es la naturaleza de la carne, de lo humano, que viene salpicada por el pecado, por la desgracia, por la caída, y entonces contra eso tenemos que batallar. Vamos a desarrollar el tema y vamos a ir a Romanos. Vamos a ver algunas escrituras en este proceso. Y entiendo que no voy a correr. Entiendo que no le voy a decir nada que usted no haya oído, pero entiendo también que nos tenemos que recordar esta palabra en esta noche para ayudarnos. Romanos capítulo 7, el versículo 5. Romanos capítulo 7, el versículo 5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Interesante. La versión 60 está allí, dice: porque mientras estábamos en la carne. La pregunta es: ¿quién está hablando allí en el texto? El apóstol Pablo. La pregunta es: ¿Pablo estaba físicamente muerto? No, porque él es el que está escribiendo estas palabras.
Y él está diciendo, porque mientras estábamos, y la pregunta es, entonces, ¿en qué estaba Pablo? Es interesante. Y hay un texto que tiene que ser también como un ancla para nosotros en esta travesía de este tema. Y es la palabra que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 17. Tiene que ponerlo allí en su agenda. Es un versículo que tienes que aprenderlo de memoria. Pero tienes que aprenderlo de memoria con la intención de que ese texto se convierta en una alarma permanente que cada vez que necesite activarse, se active y te haga ruido. Porque no se nos puede olvidar lo que Pablo está diciendo allí. Cuando él habla como en el tiempo pasado, él está refiriéndose a su etapa de la vida cuando Cristo no era su Señor. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, que para poder enfrentar nuestra carnalidad, nuestra naturaleza humana, es imposible hacerlo mientras Cristo no sea nuestro Señor. No hay forma, no puede ir a la luna a averiguar la clave, no la va a encontrar. Solo a partir de un encuentro con Cristo, cuando haces de Cristo el Señor de tu vida, no el bombero de tu vida, el Señor de tu vida. Porque mucha gente quiere tener a Dios o al Señor como el bombero de su vida. O sea, ¿cuál es la figura aquí? ¿Cuál es la metáfora del bombero? ¿Qué es lo que hace un bombero dentro de su naturaleza, de la naturaleza de su oficio? El que nos apaga los incendios. Cristo no es el bombero de su vida. Yo no puedo estar llamando a Cristo solo cuando tengo problemas. ¿Qué es lo que pasa comúnmente en la sociedad? Cuando la gente ya siente, las personas sienten que el agua, como la expresión popular, con el agua hasta el cuello y que ya se va a empezar a entrar por el oído, entonces ahí sí a buscar a Dios. Y luego que Dios tiene misericordia y las cosas se calman, nos olvidamos de Dios. Y esperemos la próxima inundación, el próximo invierno, entonces a ver si buscamos a Dios. No, esa no es la forma de buscar a Dios. Dios no puede ser el bombero, Dios no es la defensa civil, Dios tiene que ser el Señor de su vida. Cuando digo que Dios tiene que ser el Señor de su vida, es quien controla su vida, quien organiza su vida, quien ordena sus pasos. Y solo a partir de ese señorío es que podemos enfrentar esto que vamos a compartir. Si alguno está en Cristo, parte de una nueva naturaleza que nace y comienza a crecer. Pero hay una gran realidad aquí. Es lo que muchas veces el misticismo mismo no nos deja entender. Yo vengo al Señor, entrego mi vida a Cristo. En términos de identidad diría soy un cristiano. Pero hay una verdad. La naturaleza humana sigue estando allí. Un día va a desaparecer la naturaleza humana. Cuando la naturaleza humana desaparezca, usted dejará de pelear contra esa naturaleza. Hay dos formas que esta naturaleza humana puede desaparecer. Te mueres físicamente, y esperemos que vamos al cielo, ¿verdad? Y ahí termina el lío. O a cualquier momento de estos, Jesús viene por la iglesia. En cualquiera de los dos casos, este cuerpo que usted tiene hoy, este cuerpo que tenemos hoy, al que a veces le hemos metido tanta plata, ¿cierto? Este cuerpo es demasiado temporal. Este cuerpo que tienes hoy no es el cuerpo que vas a tener en la eternidad. Pablo explica en 1 Corintios capítulo 15 que vamos a tener un cuerpo diferente, de una naturaleza diferente. Ahora no me pregunte cómo va a ser, porque Pablo medio tenía la idea, menos yo voy a saber, ¿cierto? Pero
habla de un cuerpo diferente con el que puedes vivir en la eternidad, pero sí le puedo garantizar que ese cuerpo no es de carne y sangre. Porque la Biblia dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esta carne viene totalmente salpicada por la naturaleza pecaminosa. Esta es una realidad. Pero mientras estamos aquí, tenemos que enfrentarlo. Por eso el foco de mis batallas está dentro de mí. Por eso la responsabilidad del individuo de hacerse cargo de su vida y no estar poniendo culpas en los demás de lo que hace y no hace. Porque el mayor problema de ti, el mayor problema en tu vida eres tú mismo. Y aquí en este pasaje de Romanos 7, dice, mientras estamos en la carne, el apóstol Pablo estaba refiriéndose al tiempo cuando él vivía sin el señorío de Cristo. ¿Me está entendiendo eso? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que el señorío de Cristo tiene que estar ahí? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que viven bajo el señorío de Cristo? Pues si no, si usted cree que no vive bajo el señorío de Cristo, pues hoy toca un mensaje de arrepentimiento para invitarlo a aceptar a Cristo. No, usted tiene que saber que usted está viviendo bajo el señorío de Cristo. Ahora, si su conciencia no le da para levantar la mano, entonces necesitas tomar tiempo para saber qué está pasando en tu vida, porque de repente te volviste religioso y estás perdiendo el tiempo. Y cuando crees que estás agradando a Dios, a lo mejor no lo estás agradando tanto. De eso se trata el Evangelio, queridos. No solo venir a cantar, a tener un momento allí devocional y nos fuimos y nada ha pasado. No, la vida cristiana va mucho más allá de esto. La vida cristiana es un asunto serio, es un asunto de relación, es un asunto de responsabilidad, es un asunto de compromiso. Pablo está diciendo en el texto, antes estábamos en la carne, o sea, vivíamos como se nos antojaba, no había una directriz, no había una relación, no había Cristo en nosotros, antes estábamos en la carne. Entonces, ¿qué es la carnalidad? Porque es un término que los cristianos más o menos lo identificamos o que lo escuchamos muy seguido. ¿Qué es la carnalidad? Podemos tomar varias definiciones. Una, vivir bajo el control de las pasiones pecaminosas. Vivir bajo el control. Miren lo que estoy diciendo. Vivir bajo el control de las pasiones pecaminosas. Voy a ponerle un ejemplo de los tantos que pudieran fluir. Usted es una persona que tiene problemas con su boca, en su vocabulario. Si usted es una persona que de repente hubo una situación, una circunstancia, y como nosotros estamos luchando para dejar lo que está atrás, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo tenían problemas con el vocabulario? No, levante la mano, no es un juicio, es para hablar, para poder creer que me va a entender el ejemplo. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto al vocabulario? Dice que nuestra forma de hablar debe de ser limpio, íntegro, y dice, ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca. Ni las palabras deshonestas, ni truanerías, ni cosas de esas, dice allí Pablo en una de sus cartas. Pero éramos antes, y la mayoría, porque esto viene por un ADN de cultura. Nosotros fuimos colonizados, conquistados por los españoles. Eso usted lo aprendió en el colegio. Los españoles manejan un vocabulario demasiado grotesco, muy grosero. El español es muy grosero y de hecho es como una normalidad entre los españoles hablarse con groserías y pareciera que no pasa nada. Y es ese ADN, esa cultura se nos pegó. Aparte de que los españoles fueron colonizados en una época por los árabes, pero no me quiero meter con el tema de la historia en esta noche. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de dejar de decir groserías. Eso dice la palabra de Dios.
pero éramos groseros porque ese es, de 10 palabras, casi el 70% pueden ser palabras groseras. Yo nunca he entendido por qué un futbolista cuando hace un gol lo celebra diciendo una grosería. Ustedes, los que miran la televisión, los partidos en la televisión o van en vivo, preste atención un día de estos, mírese un partido por la televisión y mire y verá, la mayoría de los jugadores cuando hacen un gol lo celebran con una grosería. Pero dice la palabra de Dios, antes nosotros estábamos viendo en nuestra carnalidad. Antes de conocer a Cristo teníamos un vocabulario sucio. Cuando vinimos a Cristo, ¿qué empieza a cambiar? El vocabulario cambia. Eso significa que estamos dejando las cosas pecaminosas y nos estamos haciendo responsables de una nueva etapa, de una nueva naturaleza que crece en nosotros. Pero cuando un creyente, por algún momento de su vida, en algún impacto de su vida, de repente sale una grosería por su boca. Ahora tranquilos que no le voy a preguntar quién lo ha hecho. ¿Recuerda cuando se pegó con el martillo en el dedo cuando estaba intentando clavar la puntilla en la pared? Cuando estaba fritando unas pataconas que me tienen amenazado desde hace tiempo, pero no aparecen, y pone eso y ese aceite está caliente y luego ¡pum! Y se quema. ¿Se acuerda que usted alabó a Dios? Esas cosas pueden llegar a pasar porque nuestra naturaleza tiene esa impresión con la cual igual uno está luchando todo el tiempo. Pero es muy diferente que de repente, por alguna circunstancia, por algún accidente de la vida, sueltas una palabra que luego dices, oh Señor, perdóname por lo que acabo de decir. No debo decir esas palabras. Pero es muy diferente cuando una persona que dice que es creyente, aún por costumbre, la sigue diciendo. Es muy diferente la eventualidad accidental a algo que todavía sigue siendo algo permanente en nuestra vida. A eso se refiere la carnalidad cuando dice vivir bajo el control de las pasiones pecaminosas. Y ahí podemos hablar de la mentira, y ahí podemos hablar de cualquier cantidad de cosas. Que una cosa es el accidente, que no debe de convertirse en algo permanente, pero accidentes cualquiera puede tener e inmediatamente reacciona e inmediatamente acciona. Pero otra cosa es cuando uno sabe que hay creyentes que por costumbre todavía siguen haciendo X o Y cosas. Ojo, ese creyente todavía vive bajo las pasiones de su carne. Entonces ese creyente empieza a ser identificado como un hombre o una mujer carnal. Esto no tiene nada que ver por el gusto de la carne. ¿Ok? Usted le puede gustar toda la carne de res que quiera, el chigüiro, lo que quiera, y eso no tiene nada que ver con ser carnal. Esto tiene que ver con un asunto de conducta y no con lo que usted se come. ¿Ok? Entonces, otro concepto acerca de la carnalidad. La manifestación o manifestaciones en actitudes, comportamiento, temperamento, carácter, que son reprobadas por Dios en su palabra. Y déjeme decirle aquí, la única persona que de primera mano sabe qué tan carnal o espiritual es usted mismo. ¿Cómo es nuestro temperamento? ¿Cómo es hoy? Antes. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Esas cosas de atrás se hacen nuevas. ¿Cómo es su temperamento? Todos tenemos un temperamento. Todos tenemos una forma de ser. Todos tenemos una forma de reaccionar. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo somos hoy conociendo a Cristo? Ahora, yo no estoy hablando de que hoy tienes que graduarte en ser un ángel, porque no somos angelitos, pero es en qué punto del camino
va. Recuerde que no podemos seguir alimentando esas expresiones como yo soy así y así me voy a quedar. Yo soy así porque traigo una influencia familiar. Yo soy así porque tengo una influencia cultural. Soy de tal parte, soy de este departamento, soy de allí. No, recuerde que usted ahora está en Cristo. Y Cristo mata cultura. Cristo mata herencia familiar. Cristo elimina, si es que se le puede llamar a eso, maldiciones generacionales o ataduras generacionales, más bien. Cambiémoslo por ataduras en vez de maldiciones. Hay mucho ruido allá. Usted tiene que ser consciente qué es lo que Dios reprueba por su palabra y qué es lo que Dios aprueba por su palabra. Esto no es cuestión que el pastor dijo y yo lo digo. No. Esto es cuestión, ¿qué aprueba Dios y qué reprueba Dios en su palabra? Nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra forma de ser, hablan de nuestro crecimiento o hablan de nuestro estancamiento. Usted tiene que revisar eso. La naturaleza humana, en tercer lugar, es la naturaleza humana sin el dominio del Espíritu. La naturaleza humana sin el dominio del Espíritu. Hay una promesa. Vamos a recordarla en el libro del profeta Joel. Capítulo 2. ¿Qué dice el versículo 28? Muy conocido el texto por algunos de nosotros. Hay una promesa. ¿Qué dice? Ahí está. Después de esto, derramaré, ¿qué? ¿Qué va a derramar el Señor? Mi espíritu sobre toda la gente o sobre toda carne, y va a haber una influencia del Espíritu. Van a haber manifestaciones espirituales. Bueno, allá dice vuestros hijos y vuestras hijas van a profetizar, van a hablar la palabra, vuestros ancianos van a tener sueños, los jóvenes van a tener visiones, pero no tiene nada que ver con dormirse en el culto. Ese no es el sueño que dice allí, sino ni habla del sueño físico, sino habla de la proyección, la visión. Mire, una de las cosas, cuando el Espíritu de Dios irrumpe en la vida de una persona, es que una de las cosas que cambia es la perspectiva de la vida. La perspectiva de la vida, como la cosmovisión de la vida. Y entonces el Espíritu comienza a acomodar las cosas. Antes a usted no le importaban las cosas de Dios, ahora le van a importar las cosas de Dios. Antes usted soñaba era con comprar carros, casas, ir, venir. Ahora usted sueña con la gloria de Dios, sueña con el reino de Dios, sueña con el crecimiento, sueña con la evangelización, sueña con la conversión de la gente, sueña viéndose usted Dios usándolo, sanando a los enfermos, hablándole a los demás. Sueña en la dirección del reino de Dios. Y yo quisiera preguntar en esta noche, no para que levanten la mano, pero ¿cuánto estás hoy soñando por el reino de Dios? Porque pareciera que en un sector de la iglesia haya gente que no tiene ningún tipo ni de visión ni de sueño por el reino de Dios. Ellos siguen enfocados en una cosmovisión de la vida estrictamente terrenal. Usted debe de empezar a soñar con el reino de Dios. Parece que nadie me escuchó. Hay que empezar a soñar con el reino de Dios. Sueñe usted viéndose en unas esferas de utilidad espiritual. Sueñe viendo cómo Dios lo usa para que la gente se convierta, para que los enfermos se sanen, para que la gente se restaure. Deje que su mente empiece a soñar bajo la influencia del Espíritu por la gloria de Dios cayendo. Porque a veces, perdone que lo diga, pero en la iglesia pareciera que no salimos más de cantar las cosas, pero no experimentamos las cosas. Basta ya de solo cantar. Yo no tengo nada contra el cantar, me encanta poder expresarle canciones al Señor y vamos a seguirlo haciendo porque es parte natural de nuestra expresión de alabanza y de oración. Pero basta ya de solo cantar y no ir a experimentar.
Cantamos canciones que hablan de que abre los cielos, de que el Espíritu desciende, de que la gloria, de que esto, de que somos más que vencedores, que victoriosos, que los muros caen. Cantamos y cantamos, y cuando vamos a mirar nuestra vida parece que viviéramos en un hoyo. Todo el tiempo. Hay que soñar, pero eso solamente pasa cuando la influencia del Espíritu Santo está. Hay una promesa, y es que Dios habría de enviar su Espíritu poderoso para venir sobre la gente, sobre las personas. Ahora, esta promesa irrumpe en un génesis del cumplimiento en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y usted puede ver allí que los creyentes andaban orando porque el Espíritu de Dios viniera sobre ellos. Nosotros nos la pasamos orando: Señor, ayúdame a pagar las deudas. Señor, ayúdame a salir de este problema, este chicharrón en que me metí. Y nos la pasamos orando, pidiéndole a Dios que nos tire el salvavidas para que nos saque de los hoyos donde nosotros mismos nos hemos metido. ¿Y cuándo vamos a tomar tiempo de verdad para orar como iglesia? Porque el Espíritu Santo descienda con poder sobre nosotros. Que esa sea su principal petición. Nos queda grande todavía, porque la presión de la vida nos tiene sofocados. ¿Sabe? Dios quiere que las peticiones más importantes por las cuales oramos tengan que ver con Él mismo y con la expresión de su gloria. ¿No le parece que es así? Yo creo que el Señor ya está aburrido, prende el radio, prende y sintoniza a su pueblo. Y todo el mundo clamando por plata, todo el mundo pidiendo carro, todo el mundo pidiendo el viaje, todo el mundo pidiendo con quién me voy a casar, todo el mundo pidiendo que le dé esto, pidiéndome lo otro. Y yo creo que el Señor dice: no, apaguemos ese radio porque no hay nada bueno que escuchar. ¿Qué tal que el Señor prende el radio y dice: voy a escuchar a mi pueblo, y escuche una sola oración generalizada, la gente diciendo: danos el Espíritu Santo o nos morimos? ¿Qué tal que el Señor prende el radio y sintoniza a su pueblo y escucha una oración como aquella de Moisés cuando dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saque de aquí, no quiero hacer nada mientras tu gloria no esté aquí? ¿Qué tal que cambiáramos nuestra forma de orar? ¿Qué tal que cambiáramos la priorización de la oración? Dios sabe que usted está endeudado y el Señor le está diciendo: ahí se va a quedar un tiempito para que aprenda la lección. Porque a lo mejor el Señor nos está diciendo: ¿y usted por qué está tan endeudado? ¿Acaso yo le dije que se endeudara? Pero le tengo una buena noticia. El amor de Dios es muy grande y la respuesta viene en camino. Porque Dios no te va a dejar morir. Dios es el mejor papá de todos y no te va a dejar morir. Pero el Señor a lo mejor nos pone a esperar un tiempito. Pero mientras tanto, el Señor nos está diciendo: ya, yo ya sé que tú estás endeudado. No me hable más de tus deudas. Eso ya lo tengo agendado. Hay un día específico donde algo voy a hacer contigo. ¿Por qué no te dedicas a pedir otra cosa? ¿Por qué no te dedicas a pedir gloria, presencia, el Espíritu de Dios, que fluya el poder de la palabra? ¿Alguien me está escuchando esta noche? Hay una promesa que el Espíritu Santo iba a ser enviado, y Dios ya ha cumplido su promesa. Y entonces Pedro se levantó en el capítulo 2 de los Hechos, cuando él empezó a ver toda esa manifestación gloriosa, y él dijo, usted puede verlo en Hechos capítulo 2, así como dijo el profeta Joel, y citó estas palabras. Y él está diciendo: Dios ha cumplido lo que dijo que iba a hacer. Escuche esto, hermano. Si la naturaleza humana usted pretende llevarla sin el dominio del Espíritu, usted ya se graduó en carnalidad y va a hacer maestría y va a sacar doctorado en carnalidad. Necesitamos acudir a la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Recibiréis poder, Hechos capítulo 1, versículo 8, para los que están tomando sus notas. Hechos capítulo 1, lo puedes poner si quieres. Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder. Y yo quiero hacer una apreciación personal aquí. Cuando
escuchamos la palabra poder o leemos la palabra poder que está allá en el versículo que está en la pantalla. Pero recibiréis poder. ¿Qué pensamos cuando escuchamos o leemos esa palabra poder? Allí hay una palabra en griego que es la palabra dunamis o dinamis, que es de donde viene la expresión en castellano dinamita. Dinamita. Esta palabra poder utilizada allí viene de esa palabra griega dunamis. Es la dinamita. Recibiréis dinamita. ¿Y para qué? Bueno, usted no habrá usado la dinamita, yo tampoco ni la conozco, pero la hemos visto en las películas. ¿Para qué se usa la dinamita? La dinamita es un poder explosivo. Es un explosivo. Y allí donde se pone dinamita, todo vuela en pedazos. ¿Sabe? Esa palabra poder, esa dinamita que Dios quiere poner en usted, no es principalmente para que usted se imagine haciendo volar todo en pedazos. O dentro del contexto de nuestra fe, no es que yo quiero el poder de Dios para que todo el mundo me admire. O sea, yo sano enfermo, yo levanto, yo hago, yo vengo, yo voy, yo traigo, yo llevo. No, sí, el poder de Dios se manifiesta dentro del carácter ministerial de cada uno. Pero escuche, antes que todo, Dios nos da ese poder para nuestra propia transformación de vida. Antes de pensar en otros, Dios te da el poder espiritual para ayudarte en tu propia transformación de vida. Esa dinamita espiritual que haga pedazos el dominio de la carne, que haga pedazos el dominio del egoísmo, del egocentrismo, de la mentira, del pecado, de la inmoralidad. Ese poder de Dios que se manifiesta en usted, que es una dinamita que rompa las cadenas de opresión, que acabe con esos problemas generacionales, ataduras generacionales, etcétera, etcétera. Antes de pensar en otro, cuando usted invoque el poder de Dios, piense que el poder de Dios se lo da el Señor para ayudarte a ti y traerte libertad y que puedas tener una vida espiritual saludable. Es lo que hace el Espíritu de Dios. Ahora, volvemos a Romanos, capítulo 7. Por favor. Romanos capítulo 7. Versículo 14 hasta el versículo 25 dice: por lo tanto el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. Dice, el problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Yo sé que usted ha leído esto, en algunas ocasiones he hablado de esto, y hoy voy a volverlo a hacer, o hasta donde me permita aquí el reloj, pero preste atención otra vez a esto. Porque cuando entendemos esto, no es para que nos volvamos irresponsables con nuestra vida, ni para que nos relajemos, sino para que entendamos la naturaleza de nuestra batalla y nos volvamos más responsables de nuestra vida. Es por eso que se escribió esto. No es para que usted diga, mire lo que dice aquí, ¿cuál es el problema? Esa es nuestra realidad, es nuestra verdad. No. Muestra una realidad, muestra una verdad, pero para que te hagas responsable de tu vida. Y Pablo está diciendo en el versículo 14, el problema está en mí. ¿Qué dice allá? Mas yo soy carnal. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo? ¿Que Pablo tenía conductas carnales? ¿Que Pablo era un mentiroso? ¿Que Pablo era algo no sé qué? No, cuando Pablo dice, yo soy carnal, está haciendo un reconocimiento de su naturaleza. Por más que era el gran apóstol Pablo, por más que era un hombre que Dios utilizaba, no dejó de tener presente que era un ser humano, una persona.
es que cuando eso lo tenemos presente, mantenemos polvo a tierra y nos aterrizamos. Hay personas que andan en una espiritualidad que ya no tienen los pies sobre la tierra. Y es un peligro cuando usted se le olvida que usted es una persona. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Galacia, a los Gálatas, cuando dice, ojo, ojo, ojo que cuando ustedes corrijan a alguien que ha caído en pecado, o háganlo con cuidado, háganlo como hacerlo, porque cualquiera de ustedes también se puede caer. ¿Se acuerdan de ese texto, Gálatas 6:1? Porque no se nos puede olvidar que hay una naturaleza que está todavía en nosotros, con la cual es que tenemos las mayores, las más grandes batallas. Sigo leyendo. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Cuando dice un esclavo del pecado, no es que Pablo estaba pecando, sino que esta naturaleza humana es esclava del mal. Recuerda cuando hemos dicho que ¿quién le enseñó a un niño a decir groserías? Nadie. Lo escuchó una vez y lo reproduce. ¿Quién le enseñó a romper? ¿Quién le enseñó a hacer un espectáculo de rebeldía cuando la mamá o el papá le llaman a hacer algo? ¿Quién le enseñó eso? ¿Fue a una escuela que digan escuela de rebeldía? ¿Enseñamos a su niño en todas las técnicas rebeldes posibles? Nadie. Por el contrario, usted lleva a un niño es para que le enseñen las cosas correctas. Usted nunca tuvo que enseñarle a su hijo a ser rebelde, pero tiene que enseñarle a ser obediente. ¿Lo ve? De eso está hablando el apóstol aquí. Versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que no quiero. Aquí dice, hago lo que odio. Versículo 16. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Ojo aquí con esta palabra. Cuando usted hace algo y reconoce que hizo algo que está mal, usted está reconociendo que la palabra de Dios tiene la razón. Significa que a pesar de que hay una batalla interna, usted tiene un reconocimiento de su naturaleza y de la palabra de Dios. El problema está cuando la gente hace las cosas mal y no reconoce que hizo algo mal. Eso significa que esa persona perdió la conciencia de lo que la palabra de Dios dice y perdió la conciencia de la realidad de su vida. Luego entonces, ese sí es un problema. Sigo leyendo. Versículo 17. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Está diciendo, no es que voluntariamente yo quiera hacer lo malo, no es que me nace en mi espíritu, pero lo que realmente pasa es que esa parte carnal, esa naturaleza de la carne que está en mí, es la que termina seduciéndome y haciendo cosas que no son correctas. Este es el pecado que vive en mí. No es que Pablo ocultaba alguna conducta inmoral o pecaminosa. Cuando Pablo dice el pecado que mora en mí, le está refiriendo a su naturaleza humana. Y esa la tenemos todos mientras estemos vivos. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Porque la naturaleza humana en sí misma es incapaz de poder obedecer a Dios. Entonces ahí es donde comienzo a preguntar, ¿por qué cree que Dios tiene que enviar al Espíritu Santo? Pero recibiréis ¿qué? ¿Por qué cree? Porque humanamente somos incapaces. Y ahí es donde combatimos la idea cuando el creyente dice, ay, es que yo tenía la intención, yo no quería hacerlo. Hermano, de intenciones no se viven. Y menos la vida cristiana. Nadie puede llevar una vida cristiana saludable solo con la intención. Es que yo tenía la intención, pero no pude. No. La intención tiene que llevarnos a la acción. Si la intención no me lleva a la acción, de nada sirvió la intención. Y muchos creyentes quedamos cortos porque, pues, yo quería ir al culto, pero no fui. Yo quería orar, pero no oré.
Yo quería servir a Dios, pero llevo 15 años escuchando al pastor Manuel sobre el servicio y yo he tenido unas ganas de servir, pero no hago nada. Yo quería cambiar, pero no cambia. Yo no quería ser grosero, pero soy grosero. Yo no quería ser agresivo, pero soy agresivo. Entonces, ¿de qué sirve el yo no quería, pero lo hago? Este es su problema como el mío. ¿Sabe? Muchos creyentes no les gusta leer Romanos 7. A mí sí me gusta leer. Y Romanos 7 es imposible leerlo si no lees Romanos 8. Pero no vas a leer Romanos 8 todavía. Eso lo vamos a leer después. Versículo 19. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. Está hablando de su naturaleza humana, la incapacidad de la naturaleza humana. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahí está nuestra realidad. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Versículo 22. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí, escuche, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, dice la versión que tengo acá. Allá dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. O sea, estamos hablando de una guerra que está dentro de usted. Por eso yo lo hemos etiquetado el gigante o los gigantes de la carnalidad, porque créame, hermano, que son gigantes. Y por eso tomaba la referencia de 2 de Samuel. Y vencieron a este gigante y luego apareció el otro. Y vencieron a este y luego apareció el otro. Porque esa es la realidad de su vida. Y entonces la síntesis de esto, Pablo está diciendo, tengo un terrible problema en mí. Hay una naturaleza que aún está, mi carne está ahí, que es la tendencia al pecado. El espíritu nunca va a querer pecar, queridos. ¿Por qué cree que Jesucristo en la oración, allá en el huerto, en medio de la crisis, el Señor le enseñó a sus discípulos y le dijo, el espíritu está ¿qué? Está dispuesto, pero la carne es débil. Yo me imagino que cuando son los viernes de oración aquí, muchos se acuerdan y dicen, voy a orar en el espíritu, pero ahí se quedan. Y muchos dicen, yo quiero ir a orar, quisiera ir a orar esta noche, pero se quedan ahí. Cuando se dieron cuenta son las 11, no, ya se acabó. El espíritu quiere orar, pero su carne no quiere. Por eso usted puede que internamente diga, me gustaría ir a los tiempos de oración. Pero cuando llega el tiempo de oración, se atraviesa una cosa, se atraviesa la otra, y su carne termina siendo la que al final domina. Esa es su realidad. No me venga a decir que no. No tienes otra explicación. No tienes bíblicamente otra explicación. No tengo otra explicación. Entonces Pablo está diciendo, este es mi problema. Ese es mi problema. Soy un hombre, naturaleza humana. Hay una naturaleza en mí que quiere hacer lo correcto. Hay otra naturaleza en mí que se opone a que yo haga lo correcto. Entonces dice uno de los textos que leímos, hay una guerra dentro de mí. Hay una guerra, hay un gigante que se llama carne y tengo que combatirlo todos los días. Y en medio de esa batalla, el apóstol Pablo dice, miserable de mí. Y pregunta, ¿quién me ayudará a derrotar este gigante? Estoy direccionando los términos para que rime con lo que estamos enseñando. ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a ayudar? Y él dice, gracias a Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Dice, por Jesucristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan cómo fue que David derrotó a Goliat? Cuando le salió a la línea de batalla, lo enfrentó, cogió su cauchera, cogió su piedra y le dijo, en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú desafiaste, hoy vengo a ti.
seguramente que los pastores, es posible que en algún momento uno se puede volver un tanto cansón, porque no se me ocurrió ahorita otra palabra más técnica, y que los pastores pasamos gran parte de nuestra vida motivando a los creyentes todo el tiempo a lo mismo. ¿Sabe cuál es el mayor programa de un creyente? Buscar a Dios. Eso es. ¿Por qué los pastores molestamos todo el tiempo con la vida devocional? Alguien diría, ¿por qué no nos hablan de otra cosa? ¿Y para qué quiere que le hable de otra cosa cuando usted tiene una vida devocional débil? La vida cristiana no es vivir de programa en programa. No es, vamos al culto a ver qué cosa rara hay. No. La realidad de la vida cristiana es, hay una batalla en usted. Hay una batalla en mí. Compleja. No hay nada que pueda ayudarle aparte de Cristo y la presencia del Espíritu Santo en su vida. La única forma de poder tener a raya el gigante de la carnalidad es buscando a Dios. No diciéndole a todo el mundo, ore por mí. No es pasando en cada administración, no estoy diciendo que no pase, pero no es viviendo de la administración de otros, oyendo de iglesia en iglesia donde hay un movimiento de avivamiento para ir allá, para que me liberen. No, esto es una batalla continua. Usted puede ir a la iglesia que quiera, usted puede tener el éxtasis espiritual que quiera, usted puede venir de un ayuno de 40 días y va a encontrarse con una realidad. Ahí está la carne. No la puedo despedazar ahora. Tranquilo que el Señor se la va a despedazar después. Pero ahora lo único que puedo hacer es mantenerla dominada solo por el Espíritu y la presencia de Dios. Como dicen las películas, esta historia continuará. ¿Entendió? ¿Quiere orar por eso esta noche? Y más, hermano, más le vale que vaya entendiendo que esta es la realidad de su vida. Y que ahora usted puede decir, ay, yo que le echaba la culpa de todo a mi esposo. Y yo que le echaba la culpa de todo a mi esposa. Y yo que creía que eran los hijos. Y yo que creía que era el vecino que tengo. Lógicamente que hay unos niveles de dificultad generados en los contextos, pero realmente las mayores batallas están dentro de nosotros mismos. Yo creo que debemos orar y pedirle a Dios que nos ayude. Padre, gracias te damos en esta noche por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia.